El misterio y la ciencia se entrelazan de una manera que cambiará nuestra percepción del cosmos para siempre. Lo que alguna vez fue solo un sueño de la ciencia ficción, hoy es una realidad. El primer agujero de gusano ha sido creado. ¿Qué significa esto para la humanidad? ¿Es esta nuestra llave para atravesar galaxias y conocer rincones del universo que antes solo podíamos imaginar? Veremos cómo este avance impacta la física, qué desafíos implica y qué tan cerca estamos realmente de utilizar estos portales cósmicos. Número 1. Inspiración en ciencia ficción. Las películas de ciencia ficción han inspirado a generaciones con conceptos como los agujeros de gusano, presentados en historias tan icónicas como Stargate, Star Trek e Interstellar. Estos relatos visualizan portales cósmicos que permiten viajar instantáneamente a lugares lejanos, capturando nuestra imaginación y el anhelo de explorar más allá de nuestro rincón en el universo. La idea de los agujeros de gusano representa mucho más que una herramienta narrativa. Son la promesa de una nueva frontera donde la física y la aventura convergen. Cada película que ha abordado este concepto ha sumado algo único a nuestra percepción de los agujeros de gusano. Stargate, por ejemplo, convirtió un dispositivo en un umbral cósmico que une planetas a través del tiempo y el espacio, dándonos una visión accesible y emocionante del potencial de los agujeros de gusano. En Star Trek, estos fenómenos se ven como rutas interestelares que permiten a las naves cruzar el espacio a velocidades extraordinarias. Y luego Interstellar nos ofrece una interpretación aún más profunda y reflexiva. Un agujero de gusano como una vía de escape y exploración de lo desconocido, con una narrativa científica que le da un giro inquietante a esta puerta hacia otra dimensión. La ciencia ficción ha hecho un trabajo notable al introducir ideas que nos parecen remotas. Nos acerca a conceptos que antes solo podían entender físicos teóricos y matemáticos, usando el poder de la narrativa visual para simplificar lo complejo. Los agujeros de gusano son hoy una idea conocida gracias a estas historias, inspirando a científicos y exploradores a mirar el cielo y pensar: ¿y si realmente pudiéramos crear uno? Estas películas no solo nos entretienen, sino que siembran una semilla de curiosidad y, a veces, de ambición en mentes ansiosas por descubrir los secretos del cosmos. Pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a creer que algo tan increíble podría ser real? La ciencia ficción nos permite soñar, pero al mismo tiempo nos recuerda que aún estamos anclados a las leyes físicas de nuestro universo. Estos relatos ofrecen una ventana a un futuro donde los límites no existen, donde las barreras espaciales son superadas por el ingenio humano o la tecnología de civilizaciones avanzadas. La ciencia ficción mantiene viva la esperanza de que algún día descubramos cómo cruzar galaxias con la misma facilidad con que cruzamos el océano en un avión. A través de estas historias, hemos aprendido que la ciencia y la narrativa pueden caminar de la mano, ampliando el alcance de lo posible en nuestras mentes. Los agujeros de gusano en la ciencia ficción son un recordatorio de que aunque las barreras actuales puedan parecer infranqueables, la curiosidad humana no tiene límite. En un mundo donde cada vez se hace más difícil imaginar lo que vendrá, la ficción nos regala ideas y nos invita a desafiar lo que conocemos. Tal vez algún día los agujeros de gusano sean más que una teoría. Quizás, como sugieren estas historias, serán nuestra puerta al universo. Número 2. Posibilidad de creación de agujeros de gusano. La idea de que puedan ser una realidad científica parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero hoy en día, algunos científicos consideran que podríamos crear uno. En tiempos recientes, los avances en física teórica
han abierto una pequeña ventana a la posibilidad de generar estos fenómenos, aunque aún esté lejos de ser una solución práctica para los viajes espaciales. Para los investigadores, la creación de un agujero de gusano no solo sería un logro histórico, sino también un paso hacia una era de exploración interestelar como nunca antes hemos imaginado. La teoría detrás de la creación de agujeros de gusano es fascinante y compleja. Básicamente, estos túneles cósmicos funcionarían como una conexión entre dos puntos distantes en el espacio-tiempo, haciendo posible que un objeto viaje de un lugar a otro en un tiempo increíblemente corto. En teoría, esto permitiría superar las enormes distancias que existen en el universo, algo que normalmente nos tomaría millones de años de recorrido a las velocidades actuales. Sin embargo, aún hay muchos obstáculos, ya que la teoría detrás de su creación no se ha traducido en experimentos exitosos con materia y energía en el laboratorio. Aunque aún es un sueño distante, la física teórica ha avanzado a un nivel en el que podemos empezar a especular sobre cómo podrían funcionar. Algunos científicos han planteado modelos en los que ciertos tipos de energía y materia exótica se necesitarían para estabilizar estos agujeros de gusano, permitiendo que se mantengan abiertos el tiempo suficiente para que algo los cruce. Esta materia exótica, sin embargo, es todavía una idea hipotética y, hasta ahora, no se ha encontrado ninguna evidencia de que exista en la realidad. La creación de un agujero de gusano abriría un sinfín de posibilidades en el campo de la exploración espacial. En lugar de depender de largos viajes a través de planetas y sistemas estelares, podríamos abrirnos camino instantáneamente a través del cosmos, visitando planetas lejanos en cuestión de segundos. Para algunos, esta es una idea inspiradora, mientras que para otros es un concepto inquietante que sugiere riesgos y consecuencias desconocidas. La ciencia aún no ha respondido todas las preguntas sobre los peligros potenciales de los agujeros de gusano. Número 3. Concepto de agujero de gusano. Es una de las ideas más intrigantes que existen en la física moderna, funcionando como un túnel teórico en el espacio-tiempo que conecta dos puntos distantes del universo. Aunque parezca algo sacado de una película, los agujeros de gusano son objetos de interés genuino en la física teórica, y varios científicos han propuesto modelos que explican cómo podrían funcionar. La idea es que un agujero de gusano permitiría un atajo, una especie de vía rápida a través del cosmos, en comparación con el largo y lento proceso de viajar en línea recta. Estos túneles están compuestos por dos bocas y un túnel en medio. Cada boca estaría en un punto diferente en el espacio-tiempo, y al cruzar el túnel, uno podría salir instantáneamente en otro lugar del universo. Esto convierte a los agujeros de gusano en una opción extremadamente atractiva para el viaje interestelar, ya que podría reducir distancias inimaginables a un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, hasta ahora, los agujeros de gusano son solo una teoría matemática, y nadie ha demostrado cómo crearlos o estabilizarlos en la práctica. Dado que su estructura depende de la física del espacio-tiempo, los agujeros de gusano también están vinculados a la teoría de la relatividad de Einstein. Según esta teoría, el espacio y el tiempo pueden ser curvados por la presencia de masa y energía. Los agujeros de gusano serían una especie de deformación extrema de este espacio-tiempo, permitiendo que dos puntos se conecten de una manera que normalmente no sería posible. En comparación con los agujeros negros, que absorben todo a su alrededor, los agujeros de gusano permitirían el paso a través de su estructura sin destruir lo que entra en ellos, al menos en teoría. Los científicos han desarrollado varias formas teóricas en que los agujeros de gusano podrían funcionar, pero el principal desafío es su estabilidad.
La mayoría de los modelos sugieren que cualquier agujero de gusano que pudiera formarse colapsaría casi instantáneamente, haciéndolo ineficaz para el transporte. Este es uno de los obstáculos que la ciencia aún no ha resuelto. Y para superar esta limitación, se requeriría el uso de materia exótica, un tipo de materia que poseería propiedades nunca antes observadas en el universo. Número 4. Puentes de Einstein-Rosen. Son una de las primeras ideas que surgieron al intentar describir cómo un agujero de gusano podría funcionar en el universo. Este concepto fue desarrollado en 1935 por Albert Einstein y su colega Nathan Rosen, quienes exploraron matemáticamente una conexión entre los extremos de un agujero negro que permitiría atravesar el espacio-tiempo. En términos simples, un puente de Einstein-Rosen es una solución a las ecuaciones de la relatividad general que sugiere un camino que conecta dos puntos distantes en el espacio, pasando por una región que desafía las leyes convencionales de la física. Estos puentes teóricos han sido objeto de debate y fascinación durante décadas. Al contrario de los agujeros negros, que son regiones de espacio con una gravedad tan fuerte que nada puede escapar de ellos, los puentes de Einstein-Rosen plantean un camino que permitiría el tránsito sin que el objeto que lo atraviesa quede atrapado. Aunque la idea es tentadora, en la práctica estos puentes tendrían sus complicaciones, entre ellas la estabilidad y la posibilidad de que se colapsen casi instantáneamente. La ciencia moderna sugiere que para mantener un agujero de gusano abierto, sería necesario algún tipo de materia exótica, algo que va más allá de lo que se ha observado en el universo conocido. Los puentes de Einstein-Rosen se consideran una de las bases de la teoría de los agujeros de gusano. Gracias a estos primeros estudios, la ciencia moderna comenzó a considerar los agujeros de gusano como algo más que una simple curiosidad matemática. Hoy en día los puentes de Einstein-Rosen siguen siendo una referencia fundamental en la física teórica, aunque su implementación práctica es aún lejana. La complejidad de mantener un puente de este tipo en funcionamiento hace que algunos científicos duden de su viabilidad, al menos con la tecnología actual. Los puentes de Einstein-Rosen también tienen un atractivo filosófico. Nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza del espacio y el tiempo, y nos invitan a cuestionarnos si el universo podría tener atajos ocultos. Aunque estos puentes son esencialmente teóricos, su importancia radica en la puerta que abren hacia nuevas formas de entender el cosmos. Son la representación de que, al menos en las matemáticas y en la teoría, es posible desafiar las limitaciones que nuestra realidad física impone. Número 5. Experimento de agujero de gusano magnético. En el año 2015, un grupo de científicos en España logró un hito en el campo de la física al crear un tipo de agujero de gusano magnético. Este experimento no se trata del agujero de gusano que solemos imaginar en la ciencia ficción, capaz de transportar personas o naves espaciales a otros puntos del universo, pero representa un avance fascinante. Lo que hicieron fue crear un túnel por el que un campo magnético puede moverse de un lugar a otro, como si estuviera teletransportándose sin dejar rastro en el espacio intermedio. Aunque este agujero de gusano no transporta materia, su creación abre nuevas perspectivas en la física y la tecnología. La estructura de este agujero de gusano magnético es un logro en sí misma. Utilizando materiales especiales, el equipo de científicos logró que un campo magnético entrara en un extremo del dispositivo y reapareciera en el otro, sin ser detectado en el trayecto. Esto significa que el campo magnético desaparece en un punto y reaparece en otro, de manera muy similar a cómo se describe el viaje en un agujero de gusano en el espacio. Aunque no es lo mismo que un túnel gravitacional,
Este logro muestra que existen maneras de manipular y dirigir fuerzas fundamentales como el magnetismo. Este experimento es un claro ejemplo de cómo la ciencia está constantemente explorando los límites de lo posible. Si bien el agujero de gusano magnético no es útil para el transporte de objetos físicos, su éxito sugiere que los conceptos detrás de los agujeros de gusano podrían tener aplicaciones prácticas en áreas como la tecnología cuántica y la informática. En teoría, los agujeros de gusano magnéticos podrían ayudar a crear redes de comunicación más eficientes o incluso permitir la transmisión de datos sin cables ni interferencias, algo que podría revolucionar el campo de las telecomunicaciones. Por supuesto, este avance también trae consigo algunas limitaciones. Aunque los científicos lograron mover un campo magnético a través de este túnel artificial, aún no pueden transportar materia. Sin embargo, la creación de este agujero de gusano magnético es un paso importante que podría conducir a descubrimientos mayores en el futuro. La idea de transportar objetos o personas a través del espacio sigue siendo un sueño lejano, pero cada nuevo experimento nos acerca un poco más a entender cómo funcionan las fuerzas que gobiernan nuestro universo. Número 6. Teoría detrás de los agujeros de gusano. Comprender la teoría detrás de los agujeros de gusano es adentrarse en uno de los terrenos más fascinantes de la física teórica. La teoría de la relatividad general, desarrollada por Albert Einstein, es la base de nuestra comprensión de estos misteriosos túneles en el espacio-tiempo. Según esta teoría, la presencia de masa y energía puede curvar el espacio-tiempo, y es esta misma curvatura la que posibilitaría la existencia de los agujeros de gusano. En otras palabras, estos túneles se formarían en regiones donde la geometría del espacio-tiempo se deforma de forma extrema, conectando dos puntos distantes a través de un atajo invisible. La teoría detrás de los agujeros de gusano no solo plantea preguntas sobre cómo podrían funcionar, sino también sobre su estabilidad. La ciencia ha demostrado que cualquier agujero de gusano que se forme de manera natural sería extremadamente inestable y colapsaría casi de inmediato debido a las fuerzas gravitatorias. Esto significa que si algún día queremos utilizar estos túneles, tendremos que encontrar una manera de estabilizarlos, algo que los científicos creen que podría lograrse con un tipo de materia exótica que desafía las propiedades normales de la física. Einstein, junto con Nathan Rosen, propuso una de las primeras soluciones matemáticas que sugerían la existencia de agujeros de gusano, los conocidos puentes de Einstein-Rosen. Este concepto abrió las puertas a la investigación de estos fenómenos y llevó a los científicos a formular hipótesis cada vez más complejas sobre cómo podrían funcionar. Sin embargo, aunque las matemáticas son sólidas, la realidad es que aún estamos lejos de replicar estas condiciones en un laboratorio o de construir una estructura estable que soporte un agujero de gusano. La teoría de los agujeros de gusano también desafía nuestra comprensión del universo en muchos niveles. Nos hace cuestionarnos si existen dimensiones adicionales y si el universo es más complejo de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. En la física teórica, la posibilidad de que haya dimensiones ocultas es una idea clave, ya que podría explicar cómo estos túneles espaciales se forman y cómo se mantienen abiertos, al menos por cortos periodos de tiempo. Algunos modelos sugieren que los agujeros de gusano podrían conectarse no solo a diferentes puntos del espacio, sino también a tiempos diferentes, lo cual plantea posibilidades alucinantes. Número 7. Agujeros blancos. Son uno de los conceptos más inusuales en el campo de la física teórica. Al contrario de los agujeros negros, que absorben toda la materia y luz que pasa cerca de ellos, los agujeros blancos se comportan de manera opuesta. Nada puede entrar en ellos, y cualquier cosa en su interior
es expulsada inmediatamente. Esta idea surgió como una extensión matemática de las soluciones de Einstein sobre los agujeros negros, y aunque nunca se ha observado uno, los agujeros blancos plantean una intrigante hipótesis sobre la estructura y el comportamiento del universo. En teoría, los agujeros blancos funcionarían como una especie de espejo de los agujeros negros. Mientras que estos últimos absorben la materia y la energía, los agujeros blancos repelerían todo lo que se acerque a ellos. Esta diferencia fundamental ha llevado a algunos físicos a plantear la posibilidad de que los agujeros negros y blancos estén conectados a través de un agujero de gusano, formando un sistema en el que lo que entra en el agujero negro podría salir por el agujero blanco en otro punto del espacio o del tiempo. El concepto de agujeros blancos es fascinante, pero también presenta enormes desafíos en cuanto a su viabilidad. La existencia de estos objetos implicaría una estabilidad poco común en el universo, ya que cualquier perturbación haría que colapsaran en una fracción de segundo. Además, para que un agujero blanco pudiera formarse y mantenerse estable, sería necesario algún tipo de equilibrio entre la energía negativa y positiva que aún no hemos sido capaces de observar en la naturaleza. A pesar de estas dificultades, los agujeros blancos siguen siendo un tema de interés en la física teórica. Representan un área inexplorada en la que se podría encontrar la clave para resolver algunas de las preguntas más grandes de la cosmología. Por ejemplo, si los agujeros blancos realmente existen, ¿podrían ser responsables de la creación de nuevas partículas o de la liberación de energía en formas que aún no comprendemos completamente? Otra cuestión intrigante es cómo se relacionan los agujeros blancos con el Big Bang. Algunos científicos han especulado que el universo podría haber comenzado como una especie de agujero blanco, expulsando la materia y energía que dieron origen a todo lo que conocemos. Aunque esta idea sigue siendo especulativa, ayuda a Husserl a ilustrar el impacto potencial que los agujeros blancos podrían tener en nuestra comprensión del cosmos. Número 8. Estabilidad de los agujeros de gusano. Uno de los mayores desafíos en el estudio de los agujeros de gusano es su estabilidad. Aunque son una solución matemática válida dentro de la teoría de la relatividad general de Einstein, la realidad es que cualquier agujero de gusano que se formara en el universo colapsaría casi de inmediato. Esta inestabilidad se debe a las inmensas fuerzas gravitacionales que actúan en sus extremos, las cuales generarían un colapso instantáneo en el túnel antes de que cualquier cosa pudiera atravesarlo. Sin embargo, la ciencia no ha dejado de buscar formas de estabilizar estos túneles cósmicos para hacerlos útiles en el futuro. Para que un agujero de gusano pueda mantenerse abierto el tiempo suficiente para permitir el paso de materia, es necesario contrarrestar su tendencia natural a colapsar. Aquí es donde entra en juego la materia exótica, un tipo de materia que en teoría tendría una densidad de energía negativa. Esta energía negativa generaría una presión que, en lugar de atraer, repelería, ayudando a mantener las paredes del agujero de gusano separadas y evitando el colapso. Sin embargo, la existencia de esta materia exótica sigue siendo hipotética, y hasta la fecha no se ha encontrado ninguna prueba de que pueda existir en el universo. La estabilidad de los agujeros de gusano es, en muchos sentidos, el factor determinante que definirá si estos fenómenos pueden algún día usarse para viajar a través del cosmos. Sin una solución a este problema, los agujeros de gusano seguirán siendo poco más que curiosidades matemáticas, incapaces de cumplir con su potencial como atajos cósmicos. Algunos científicos están explorando teorías avanzadas, como la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas,
para ver si estas disciplinas pueden ofrecer una respuesta sobre cómo estabilizar un agujero de gusano. Aun si se lograra estabilizar un agujero de gusano, existen otros desafíos prácticos que superar. La energía requerida para mantener estable una estructura de este tipo sería colosal, lo cual plantea la cuestión de si realmente sería viable desde un punto de vista energético. Además, cualquier pequeña perturbación externa podría desestabilizar el agujero, haciendo que colapse en cuestión de segundos. Por lo tanto, incluso si se encuentra una forma de estabilizarlo, es probable que solo los túneles extremadamente controlados y limitados puedan mantenerse abiertos. A pesar de estos obstáculos, los científicos siguen fascinados por la idea de que algún día podamos crear agujeros de gusano estables. Estos fenómenos representan la posibilidad de superar las limitaciones actuales de la física. Y aunque el camino aún es largo, cada paso que se da en esta investigación nos acerca a un universo donde el tiempo y la distancia no son barreras infranqueables. Así, la estabilidad de los agujeros de gusano sigue siendo un tema de estudio apasionante y esencial para el futuro de la exploración espacial. Número 9. Materia exótica para estabilización. Es uno de los conceptos más intrigantes y esenciales para la estabilización de los agujeros de gusano. Este tipo de materia hipotética se caracteriza por tener propiedades que no se encuentran en la materia ordinaria. Tendría una densidad de energía negativa y una presión que actúa en sentido opuesto a la gravedad, generando fuerzas de repulsión en lugar de atracción. En teoría, la materia exótica podría evitar que un agujero de gusano colapsara bajo su propia gravedad, permitiendo que el túnel permaneciera abierto el tiempo suficiente para que algo o alguien lo cruce. La idea de la materia exótica es fundamental para cualquier propuesta seria sobre la viabilidad de los agujeros de gusano. En un universo donde todo parece ser atraído por la gravedad, la existencia de una forma de materia que pudiera resistir esta atracción y crear una fuerza de repulsión es casi mágica. Aunque su existencia no ha sido confirmada, algunos científicos creen que podría ser posible observar los efectos de la energía negativa en fenómenos como el efecto Casimir, donde las fluctuaciones del vacío generan fuerzas atractivas en condiciones extremadamente controladas. La materia exótica ha sido un tema de especulación tanto en la física como en la ciencia ficción. Si pudiéramos encontrar o crear este tipo de materia, estaríamos un paso más cerca de construir agujeros de gusano transitables y estables. Sin embargo, la creación de materia exótica plantea desafíos casi insuperables, ya que requeriría condiciones de energía y temperatura que aún no podemos alcanzar en nuestros laboratorios. Además, la cantidad de materia exótica necesaria para mantener un agujero de gusano abierto sería enorme, lo cual representa un obstáculo tanto teórico como práctico. Otra posibilidad intrigante es que esta materia exótica pudiera adoptar una forma de masa negativa, una teoría igualmente fascinante, pero no menos especulativa. En lugar de tener una densidad de energía positiva, la masa negativa tendría una energía que contrarrestaría el peso del objeto, lo cual generaría un tipo de levitación o repulsión gravitacional. Este concepto sugiere que la materia exótica no solo podría estabilizar un agujero de gusano, sino que también podría usarse para otras aplicaciones revolucionarias en la física y la tecnología. La búsqueda de la materia exótica es una de las metas más ambiciosas en el estudio de los agujeros de gusano. Si logramos descubrir o crear esta forma de materia, habremos dado un paso gigantesco hacia la posibilidad de viajar a través del espacio-tiempo de maneras que hasta ahora solo han sido posibles en la imaginación. Sin embargo, hasta que esto suceda, la materia exótica seguirá siendo una hipótesis teórica.
una pieza clave en el rompecabezas de los agujeros de gusano que aún espera ser descubierta. Número 10. Materia de masa negativa. Es una de las ideas más extraordinarias que surgen en la física teórica y se considera fundamental en los estudios de agujeros de gusano. En un universo donde todas las partículas conocidas tienen una masa positiva y, por lo tanto, son atraídas por la gravedad. La idea de una materia con masa negativa resulta desconcertante. La masa negativa implicaría que en lugar de ser atraída por otros objetos, esta materia sería repelida. Es decir, si aplicáramos una fuerza sobre un objeto de masa negativa, este aceleraría en la dirección opuesta, un comportamiento completamente ajeno a las leyes físicas con las que estamos familiarizados. La masa negativa ha sido propuesta como una forma de materia exótica que podría ayudar a estabilizar un agujero de gusano. En teoría, esta materia ejercería una presión de repulsión que contrarrestaría la tendencia natural del agujero a colapsar. Al aplicar este tipo de materia en las bocas del agujero de gusano, se podría mantener abierto el túnel el tiempo suficiente para que algo o alguien lo atraviese. Aunque este concepto suena como ciencia ficción, tiene una base matemática sólida y está en el centro de muchas propuestas para hacer de los agujeros de gusano una realidad práctica. El problema principal es que, hasta ahora, no se ha encontrado ninguna evidencia de masa negativa en el universo. Aunque algunos efectos cuánticos y fenómenos físicos, como el efecto Casimir, sugieren la existencia de energías negativas en condiciones específicas, estas no son lo mismo que la masa negativa. La ciencia moderna aún no tiene claro cómo crear o manipular esta materia exótica, y muchos investigadores creen que, de existir, requeriría condiciones extremas y tecnologías avanzadas que aún no poseemos. Aún así, la idea de la masa negativa es intrigante y plantea numerosas posibilidades, no solo para los agujeros de gusano, sino para otras aplicaciones en la física. Si algún día lográramos producir materia con masa negativa, podríamos tener una fuente de energía revolucionaria, una manera de contrarrestar la gravedad o incluso una solución para la estabilidad de estructuras espaciales complejas. La masa negativa podría cambiar por completo nuestra comprensión del universo y abrir la puerta a fenómenos que hoy parecen imposibles. La búsqueda de materia de masa negativa es uno de los grandes retos de la física teórica. Aunque aún estamos lejos de tener pruebas de su existencia, la posibilidad de que algún día podamos producirla mantiene viva la esperanza de que los agujeros de gusano puedan convertirse en algo más que un concepto matemático. Con cada avance en el estudio de la física cuántica y la energía negativa, nos acercamos a un futuro donde las propiedades de la masa negativa podrían transformar la forma en que exploramos el universo. Número 11. Teoría de cuerdas y dimensiones adicionales. Es uno de los modelos más fascinantes y ambiciosos de la física moderna y juega un papel clave en la comprensión de los agujeros de gusano
y la posibilidad de viajar a través del espacio-tiempo. Esta teoría propone que las partículas fundamentales no son puntos individuales, sino pequeñas cuerdas vibrantes cuyas diferentes frecuencias de vibración determinan sus propiedades. Además, sugiere que existen dimensiones adicionales más allá de las 3 espaciales y una temporal que conocemos, lo que implica un universo mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Según la teoría de cuerdas, estas dimensiones adicionales están enrolladas en tamaños minúsculos que no podemos observar directamente. Sin embargo, estas dimensiones podrían afectar las propiedades de nuestro universo y ser la clave para la creación y estabilidad de agujeros de gusano. En un espacio-tiempo de dimensiones adicionales, podrían formarse atajos o túneles que conecten puntos distantes, abriendo la posibilidad de que los agujeros de gusano no solo existan, sino que también sean estables y transitables. Una de las ideas más intrigantes es que estas dimensiones adicionales permitirían el paso de energía y materia de una forma que normalmente no sería posible en un universo de 4 dimensiones. Al extender las propiedades del espacio-tiempo, la teoría de cuerdas podría explicar cómo estabilizar un agujero de gusano sin necesidad de una cantidad infinita de energía o materia exótica. Algunos modelos sugieren que, en un universo de muchas dimensiones, las leyes de la gravedad podrían funcionar de manera diferente, permitiendo que los agujeros de gusano permanezcan abiertos de manera natural. La teoría de cuerdas también plantea preguntas importantes sobre la naturaleza de la realidad. Si existen dimensiones adicionales, es posible que estén vinculadas a fenómenos que aún no comprendemos, como la energía oscura o la materia oscura, que constituyen la mayor parte del universo y de los cuales tenemos muy poca información. La teoría de cuerdas nos invita pues a imaginar un universo en el que lo que percibimos como realidad es solo una pequeña parte de un todo más vasto y complejo.